Bienvenidos a otro capítulo de Charlas Animadas de ayer y hoy. Seguimos el día de hoy con nuestra incursión en el anime y esta vez vamos a hablar de shonen. Pero como no estamos tanto en nuestra salsa hablando de esto con Agus, que está acá conmigo. Hola. Tenemos un invitado que va a venir a enseñarnos y a ayudarnos mucho con esto y se llama Iñaki Arredondo. Gracias chicos, gracias por invitarme. Iñaki es realizador audiovisual y docente y un amigo de la casa también, así que muchas gracias por acompañarnos. Bueno, recién Lu usó la palabra shonen para referirse a lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy, y quizás sea una palabra extraña para muchos oyentes, pero básicamente nos referimos a dibujitos de anime como Dragon Ball y todo lo que es dibujitos de aventuras apuntados a un público masculino, niño y adolescente. Pero este género, si se pudiera llamarlo así, tiene sus raíces hace mucho tiempo. Y vamos a primero dar una pequeña genealogía. En 1895 en Japón... ¡Wow! Sí. Mucho tiempo. Había una revista que se llamaba Shonen Sekai, que es una revista para niños, para varoncitos, que fue diseñada para homogeneizar el consumo de los varones japoneses. Tenía cuentos y relatos que en general tenían lecciones de historia o eran cuentos patrióticos. No había niñas en estas historias, todos varones. Y empezó a aparecer como un protomanga llamado Monogatari, que la traducción de Monogatari es cuentos ilustrados. Después, en 1907, apareció otra revista que se llamaba Shonen Puck, que fue, por lo que podríamos decir, el primer manga para niños. Un paréntesis, shonen significa niño, muchacho, chico, ¿no? Exacto. Sí. Joven se traduce Joven. muchas veces. Joven en los varón. subtítulos. Sí. Joven varón, exactamente. Luego, ya haciendo un salto temporal más grande, en 1931, la editorial Kodansha Comics publicó Norakuro. Es muy importante este nombre, Kodansha Comics, porque va a aparecer bastante en la historia, porque es hoy en día la editorial más grande de Japón, que publicó, entre otras cosas, por ejemplo, Akira y muchísimas cosas muy importantes. Norakuro era un manga sobre un perro que entraba a la armada. Fue un poco propaganda de la armada y estuvo durante 10 años, en 1931. Pero después, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, se dejó de publicar manga en Japón para ahorrar papel, básicamente. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial fue el boom del manga, con Kodansha Comics publicando a quien conocemos como el dios del manga, Osamu Tezuka. Osamu Tezuka es quizás el nombre más importante en la historia del manga. Es el creador de Astro Boy. Y es un tipo que tiene una cantidad de producción increíble. Realmente el tipo no paraba de dibujar todo el día. Él tenía que hacer un viaje en avión de 6 horas y el tipo estaba calculando cuántas páginas podía dibujar en el avión. Era una máquina. Era una máquina de hacer manga. Astro Boy, se publicó el manga en 1952 y se hizo el anime en 1963. El anime de Astro Boy fue la primera adaptación a anime de un manga. En 1958 aparece una revista llamada Shonen Book, que es mensual, que es una antología de mangas, ¿no? Y ahí se estrenó, por ejemplo, en Speed Racer. Más conocido como Meteoro. Sí. Y en 1967 se hizo el anime de Speed Racer. En 1959 aparecen dos revistas que ahora, en vez de ser mensuales como era Shonen Book, son semanales. Weekly Shonen Magazine, publicada por Kodansha de nuevo, y Weekly Shonen Sunday, publicada por Shogakukan. Al ser el periodo de posguerra, muchas de estas historias quizás estaban muy edulcoradas. Y un grupo de realizadores empezaron a crear historias más realistas, con tonos más oscuros, y esto es lo que se llamó el Gekika. Gekika es, en japonés se traduce a imágenes dramáticas, y quizás hoy en día se podría hacer una analogía con la palabra novela gráfica, cuando alguien dice, no, yo no hago cómics, yo hago novelas gráficas, claro. Yo hago mouse. Eso era el Gekika. Y en Weekly Shonen Magazine y Weekly Shonen Sunday eventualmente empezaron a emular este tono de Gekika, pero de esa manera empezaron a perder el público adolescente, más infantil. Y ahí fue cuando en 1968 apareció Weekly Shonen Jump, que
quizás para mí, para muchas personas, es un nombre que no significa mucho, pero realmente cambió la historia del manga y es muy importante. Sí, hoy en día. Hasta hoy en día. Lo que hizo Weekly Shonen Jump fue realizar encuestas al público. En vez de ver cuáles eran las tendencias de la industria, le hicieron encuestas al público para ver qué querían leer, y así volvieron a este público más infantil y más adolescente. Hay un par de cómics de Batman que fueron definidos por los fans y que son terribles. Una muerte en la familia. La muerte en la familia. Me parece que es posterior. ¿De qué año dijiste que era esto? 68. No, Es una muerte en la familia posterior, es de los 80. es de los 80. Pero Claro. me hizo acordar a eso, porque Sí. directamente estoy pensando en ese Sí. cómic además, no en otro. En los 60 fue que se empezaron a hacer muchas más adaptaciones de manga anime. Y realmente las adaptaciones, esto es algo que vamos a hablar seguramente más adelante, sucedían muy poco tiempo después de la publicación del manga. Un ejemplo muy significativo es el de Devilman, que en junio de 1972 sale el manga y en julio del mismo año sale el anime. Por lo tanto, el anime alcanzó al manga a los 2 segundos y inventaron otra historia. Y la historia del anime es muy diferente de la del manga, más allá de que parte de la misma semilla. Y esto es algo que va a caracterizar a la historia del manga y del anime. En los 70s, Shonen Weekly Magazine y Shonen Weekly Sunday empezaron a hacer bastantes mangas que son como comedias románticas, rom-coms. Y Shonen Jump tuvo que decidir, y realmente tuvieron una reunión en la que tomaron esta decisión, si sumarse a esta ola de hacer rom-coms o seguir con las historias de varoncitos con armas y historias de acción, y que decidieron, obviamente se mantuvieron las historias de acción, y en 1983 estrenaron Fist of the North Star, que tiene un héroe bien macho, musculoso. Que es igual a Rambo. Es muy Rambo, exactamente. Y tuvieron un éxito arrollador. Y así fue como en los 80s fue la explosión del shonen con Saint Seiya en 1986, con JoJo's Bizarre Adventure en 1987 y, para lo que nos juntamos hoy, para los que estamos acá reunidos, Dragon Ball en 1984 por Akira Toriyama. Vamos a buscar las esferas del dragón, es el secreto más estremecedor. Vamos a tratar las esferas del dragón, un milagro increíble se esconde ahí. Dragon Ball va a ser muy importante porque inspiró y puso las bases de mucho de lo que caracteriza el shonen. Bueno, pero es lo primero en lo que pensamos cuando pensamos en shonen es Dragon Ball y es lo que todos vimos. Sí, y hasta en anime, en líneas Sí. generales, más allá del shonen. Tal cual. Hablamos mucho de manga, a pesar de que esto es un podcast sobre animación, porque está muy relacionado en este caso el manga con el anime, porque por ejemplo, que sea un shonen o no, muchas veces lo definía que fuera publicado el manga en una revista shonen, como esta por ejemplo Shonen Jump. Entonces el shonen es más una demografía, es como decíamos antes, a quién está apuntado y no tanto un género como lo pensamos en Occidente, un género tipo terror, ciencia ficción. Puede abarcar muchas de esas cosas, pero no es lo que lo define. Sí, es como que si los géneros son conjuntos de rasgos, en Occidente los rasgos genéricos están dentro de la obra, mientras que en Oriente tiene que ver con el público al que se apunta. Entonces decirle shonen a algo le puede estar diciendo cosas muy diferentes. Claro. Pero se empezó como a codificar, me parece ya en los 80s, con esto, con Dragon Ball y una serie de convenciones. Claro, Dragon Ball fue como una piedra angular para lo que nosotros conocemos hoy como shonen, pero después vamos a encontrar que hay algunos ejemplos, también muy emblemáticos, modernos, conocidos, que quizás se difieren de esa fórmula o que a propósito la revierten o la subvierten a su favor. Claro. Cosas más actuales. Pero bueno, Dragon Ball, como yo estoy seguro mucha gente conoce, sigue la historia de Goku o Kakaroto, que es un chico pequeño de otro planeta, medio a los Superman, que cae en la Tierra y que es encontrado por una mujer y después criado por un hombre grande que era un experto en artes marciales. Y él empieza con su mejor amigo humano Krillin a entrenar en artes marciales. Y en líneas generales hay una historia, como nosotros hablábamos, esta gran diferencia quizá con el anime respecto a las series animadas que nosotros veíamos, sea Tom y Jerry, Scooby-Doo, que no tenían una historia que seguía a lo largo de la semana, sino que era una mini aventura cada día. Acá sí tenemos una serialización en la cual Claro. los arcos narrativos de Dragon Ball suelen tener como culminación o como centro de forma importante los torneos de artes marciales.
Eso es lo más importante en Dragon Ball. Y esto es lo que también empieza a dictar esta nueva norma en el shonen, que es que se vuelve un anime como de combate, de pelea. Suele ser bastante algo central. Sí. Que después vamos a ver cómo se repiten los shonens posteriores. Creo que Dragon Ball alternaba entre segmentos de la temporada en donde era combatir a un villano que quería hacer un mal al mundo y un combate de artes marciales, ¿no? Lo loco para mí de Dragon Ball es que al principio los primeros villanos o antagonistas suelen ser simplemente rivales del torneo de artes marciales. Por ejemplo, alguien que después es más conocido también por Dragon Ball Z como un aliado es Ten Shin Han. Es un personaje que, bueno, es medio raro porque tiene un tercer ojo, es medio un mutante, pero era simplemente, cuando era un antagonista en Dragon Ball, y uno de los mejores antagonistas, en mi opinión, de Dragon Ball, junto con Piccolo, es que él era de la escuela opuesta de enseñanza de artes marciales. Era brutal, entonces cuando peleaba con alguien, el antagonismo se lo veía como un villano, porque quizá rompía medio reglas, o era muy brutal, como yo me acuerdo a quién, si era Krillin o alguien, en un combate antes de llegar a Goku, obviamente le rompe el brazo a alguien, pero no estamos hablando de dominación mundial o cosas así. Claro. Estamos hablando de un antagonista que era un oponente, era un rival en algún sentido. Claro, era antagonista en los ideales respecto a Claro, Goku, pero en muchos no porque aspectos sí. tuviera... Dragon Ball igual tiene de sobra cosas como Tao Pai Pai, era un asesino a sueldo, muy creativo, pero un hombre tan fuerte que cómo viajaba. Tiraba troncos en el aire y se subía al tronco para viajar en el tronco. Ese es como el gimmick de Tao Pai Pai. Entonces nos empezamos a cruzar también con estas cosas que yo creo que vienen de antes, pero que Dragon Ball marca de una forma muy importante, que es, para nosotros lo vamos a ver como originalidad, pero se empezó a volver la creación de un mundo que tenga cierta consistencia, que implica habilidades, costumbres. Dragon Ball es un poco más vago con eso, Dragon Ball Z todavía más. Sí. Pero yo creo que eso después se va a ir como cimentando mucho más fuerte en los siguientes animes. Se encuentran en distintas partes del mundo. Pero cuando están todas juntas, aparece el gran dios dragón. Entonces se dicen las palabras mágicas y el dios concede el deseo que uno quiera pedir. Hablemos de las esferas del dragón. Pero lo que pasa mucho en Dragon Ball es las esferas del dragón son como una piedra muy central para las distintas situaciones, pero que no solucionan el problema en sí normalmente, sino que son un accesorio a algo más. Como hay que derrotar a el rey Piccolo, entonces necesitamos buscar las esferas del dragón para pedir un deseo para poder combatirlo. O a veces es al revés. Las esferas del dragón no son utilizadas por los protagonistas, pero tienen que evitar que el antagonista junte las esferas del dragón. Claro. La saga quizá más conocida de Dragon Ball Z, que es la saga de Namek, en la que aparece Freezer, es sobre cómo en la temporada anterior murieron muchos amigos de ellos porque Vegeta fue a la Tierra con Nappa y los mató. Y cuando matan a Piccolo, como las esferas del dragón provienen de los Namekianos, las esferas del dragón de la Tierra dejan de funcionar básicamente, se quedan sin pila. Entonces tienen que ir al planeta original de él a buscar las otras esferas del dragón para revivir a sus amigos. Pero se encuentran con que Freezer, el emperador del universo, quiere las esferas para hacerse inmortal. Entonces deja de ser una búsqueda para revivir a sus amigos y más una misión de impedir que el emperador también consiga las esferas del dragón para ser inmortal. Sí, ahí también ya está llegando a Dragon Ball Z. Sí, eso es pleno Dragon Ball Z. Pero incluso antes en Dragon Ball, las esferas del dragón eran también una excusa, como habíamos dicho, para que los personajes se muevan, tienen que buscar estas esferas, y en el camino se cruzan con diferentes personajes, tienen pequeñas aventuras que por ahí duran un capítulo, o 2 capítulos, o 3 capítulos. Y en estas aventuras te da la oportunidad de ver a Goku explayando su personalidad, que básicamente es: soy bueno, quizás no soy inteligente. Goku no es un personaje inteligente, pero tiene como una inteligencia emocional de tomar la decisión perfecta para hacer el bien, quizás no por la lógica. Y eso va a ser central en la historia del shonen y de los protagonistas, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con lo que vos hablabas, Agus, hace un rato, de el origen quizá medio propagandístico del manga y del shonen, que es esta idea de que muchas veces los protagonistas son muy, muy ideales, como que no existirían quizá en el mundo real. Goku es alguien que pelea contra Vegeta, por ejemplo, en Dragon Ball Z ya, durante muchos capítulos, y al final le dice: bueno, arrepentite y está todo bien. Sí, Claro. siempre muy compasivo, es como realmente un legal bueno si hablamos Claro. en términos de Pero es una mezcla. alineamiento.
claro, como con su inocencia, también lo juegan como algo de la raza. Claro. Goku es un Saiyajin y lo más importante en un Saiyajin es el orgullo, muchas veces. Entonces Goku es, no, yo quiero que esta persona, en la saga de Cell, spoilers, a todo. Cierto, tenés mucha razón, pero sinceramente los spoilers de Dragon Ball ya... De Dragon Ball y de Dragon Ball Z, Ya caducaron. ya caducaron, claro, pero pero bueno. en el torneo con Cell, en su momento, cuando Goku manda a su hijo a pelear con Cell, antes le da a Cell una semilla al ermitaño para que se cure. Para que sea una pelea justa. Claro. Igual Goku, justamente creo que es, dentro de su raza, un espécimen diferente, porque no es tan orgulloso. Él quiere hacer el bien, pero y quiere ser el más fuerte para poder hacer mejor el bien. Mientras Claro. que Vegeta quiere ser el más fuerte para ser el más fuerte. Es muy común el tropo, ¿no? Del personaje, el compañero rival, El rival. Sí, que- el frenemy. el frenemy. Que Vegeta es eso. Sí, nos Te, podemos... te respeto por tu fuerza y vamos a pasarnos toda la vida intentando ser más fuerte que el otro. Con esto ya nos podemos explayar a otros ejemplos, pero yo creo que justo en el caso de Vegeta es particular porque Vegeta primero fue un villano. Claro. Y Vegeta no se vuelve un poco esta figura rival, pero simultáneamente no deja de ser un villano. Es un caso muy particular. Antes de seguir con Dragon Ball, quería poner un poquito de contexto de producción, un par de datos así para que tengan. Dragon Ball, como dijimos, es de Akira Toriyama. Tuvo un manga en el 84, que salió en esta revista de la que hablábamos, Shonen Jump, y el anime es del 86. El manga fue bastante largo, y entonces toda la primera parte, que lo conocemos como Dragon Ball, es una parte del manga, una primera parte, y Dragon Ball Z es la segunda parte. Dragon Ball GT, por ejemplo, no pertenece a un manga, no es una adaptación de un manga, y por eso hoy en día ya ni siquiera es canon. Y se siguió en el 2000, creo que en el 2015, lo que fue Dragon Ball Super, que es una continuación de Dragon Ball Z, y eso partió también de un manga. Acá con pinzas creo que Dragon Ball GT no es creado por Toriyama. Claro, Creo no que ese es el participó. diferencial, más allá de manga o no manga, creo que no es creado por él. Dragon Ball GT creo que vuelve un poco a el espíritu de Dragon Ball en esto de ser más de aventuras y menos de fuerza y combate. Creo que yo recuerdo Dragon Ball Z como con mucha pelea y músculo y sangre y dolor y epicidad. Es muy épico Dragon Ball Z, Sí. de Goku Sí. tiene que contener la energía de todo el universo para hacer una Genkidama. Mientras que Dragon Ball tenía aventuritas más chicas. Y Dragon Ball GT también tiene aventuras más chicas en planetas. Cambia la escala, pero no la narración. Y la aventura tiene mucho que ver con esto de buscar las esferas del dragón y encontrarlas, y yo, que son como el gran MacGuffin de Dragon Ball, las esferas del dragón. Sí. Como sí. eso, vamos a buscar las esferas del dragón, pero en el camino en realidad estamos viviendo un montón de aventuras, y para cuando las encontramos ya son como, bueno, nunca son la solución final, no es que las encontraban para pedir ganémosle a todos los malos de repente mágicamente. Voy a contar el chiste de Hitchcock que decía para explicar que es un MacGuffin. Decía que había un tipo yendo en un tren y con una valija larga, alargada, y otro tipo le pregunta ¿qué tenés ahí? Y le dice tengo un MacGuffin. Y el otro le pregunta ¿qué es un MacGuffin? Es una escopeta para matar a los leones de las praderas de Escocia. Entonces el otro le dice pero no hay leones en las praderas de Escocia. Entonces le contesta entonces no es un MacGuffin. Simplemente una excusa. Es un MacGuffin. chiste absurdo, claramente, que le gustaba a Hitchcock. Pero sí, es una excusa para Contar una historia. contar una historia, como acabo de contar un chiste y me escucharon. A mí me parece importante lo que vos remarcabas. Dragon Ball era una serie de aventura también, no solo de acción. Y Dragon Ball Z pierde, digamos, la aventura. Lo que se considera, pero no quiero hablar en general, pero lo que yo considero es que hoy viendo Dragon Ball, para mí apuntaba a dar lugar a hacer la historia de Gohan, que va creciendo a lo largo de la serie y que eventualmente en la saga de Cell es él quien se tiene que hacer cargo del villano al final. Pero por un tema de popularidad y otras cosas, todos amamos a Goku, todos vamos a querer siempre ser Goku, y Goku es el que toma la batuta nuevamente después en vez de darle lugar a Gohan, que va creciendo a lo largo de Dragon Ball Z. Nosotros a veces nos olvidamos estando acá, pero el lado de Japón, el anime y el manga y el shonen específicamente es como lo más comercial y lo más taquillero que ellos tienen y tienen que vender. Por eso tienen esta cantidad de capítulos las series muchas veces también, porque son historias que se pueden contar en menos tiempo, pero que hay que estirar por un tema comercial, o que hay que estirar, por ejemplo, porque
lo que hablamos hace un rato con los tiempos entre manga y anime. Sí, eso es claramente llamativo, el hecho de que se produzca más rápido animación que manga, pero la respuesta está justamente en los modelos de producción y de animación. El anime es animación muy limitada y tiene un montón de recursos de ahorro, como por ejemplo un personaje que mueve la boca nada más y el fondo son unas rayitas que pasan. Exactamente. O eso que se vaya es mucho, a veces es simplemente un plano que tiene un paneo de una ciudad durante 10 segundos y de fondo está la voz en off que va contando algo. Sí, son realmente muy creativos a la hora de ahorrar tiempo de animación y ahorrar tiempos de producción también. Tal cual. Hablamos mucho de animación limitada, por si quieren escuchar un poquito más en nuestros capítulos de la trilogía de la nostalgia, por ejemplo en el de Cartoon Network hablamos un poco sobre eso y en los siguientes también. Quiero que me cuentes de lo que es conocido como el relleno, porque a veces yo quiero digo, bueno, la verdad que este es un buen verano para ponerme a ver Naruto, que nunca lo vi y a todo el mundo le gusta. Me fijo en internet cuántos capítulos tiene, No y tiene podés. cientos y cientos de capítulos y la verdad que no me dan ganas. Pero tengo entendido que hay mucho que es relleno y que es salteable. ¿Cómo identifico que es salteable y de qué, por qué existe eso? ¿Vale la pena verlo o no? Bueno, justo Naruto yo la vi entera. Y cuando digo la vi entera, no quiere decir que vi todo el relleno, porque no lo hice. El relleno se da, por ejemplo, por este tema de producción que hablamos. Porque tenemos un manga que no avanzó todavía, tenemos que llenar espacios en el cronograma televisivo del año. Entonces, tal vez en el manga Naruto viaja, esto pasa, en Naruto Shippuden, a una isla para entrenar. Y en el anime muestran todo el viaje en barco. Claro. Yo no leí manga de Naruto, entonces yo no sé si esto es que no se muestra absolutamente nada del viaje, pero son cosas que son inconsecuentes Claro. a la historia. Por ejemplo, el capítulo en el que Naruto se marea porque viaja en barco, entonces está todo el capítulo vomitando y viendo cómo no vomitar. Y son capítulos más de comedia, más de Muchas gags. veces, sí, muchas veces inclinados a la comedia. Y lo que sí se los ve como un pro es que muchas veces, sobre todo los primeros capítulos de relleno, te ayudan a mostrar partes del mundo que no verías. Y pueden darte un panorama un poco más amplio y un poco más de color a cosas que tal vez solo están de fondo en la serie. Claro. Pero tenés cosas como cómo Naruto ayuda a que el shop de ramen donde él come siempre no se funda. Y eso sigue apareciendo en los capítulos porque es lo que a él le da las felicidades de chico. Y tenés un capítulo extra que no va a aportar a la historia, pero que si vos lo ves, la próxima vez que Naruto vaya solamente a comer un tazón de ramen Claro. y se lo den gratis, vas a entender un poco más por qué. Claro. Y son cosas que le dan color. Son Claro. como los side quests del anime, ¿no? Los del relleno. Algo así, sí. Y tenés pequeñas excepciones donde un sidequest puede ser muy bueno. Claro. Y a veces pueden tomar más de un capítulo. Pueden ser 2 o 3 capítulos como mini arcos narrativos. Y otra cosa que ayuda mucho, más que al mundo, es a darle lugar a personajes secundarios. Una serie como Naruto, con cientos y cientos de capítulos, tiene muchos personajes secundarios, de los cuales vemos realmente bien algunos, que siguen siendo muchos, Sí. pero habiendo tantos, a veces te da lugar a verlos un poco más en acción. Otra cosa que hace el anime, en verdad, antes del relleno, porque por ejemplo Dragon Ball Z al menos tenía relleno ya inclusive, pero no era lo que es Naruto. Pero el anime tiene esto de la repetición. O sea, tal vez les pasó, si se acuerdan, que ven un capítulo de Dragon Ball Z y cuando van al de la siguiente, como que empieza, y los primeros, el capítulo da 20 minutos y los primeros 5 o 6 son lo que ya viste el capítulo anterior. Sí. Es como el previously, pero no con el previously. Simplemente arranca el capítulo y es como, todo esto ya lo vi. Claro. Sí, sí. Y otro recurso en base a eso, que es muy típico del anime de shonen, que en ocasiones ayuda, pero muchas veces juega en contra, es el flashback. A veces un personaje está por pegarle a alguien y tenés un capítulo entero de flashbacks de Sí. cómo lo conoció. De nuevo, el flashback funciona dilatando la acción, porque la dilatación de la acción me parece que se hace de dos maneras. Por un lado con el flashback, pero también con personajes comentando la situación. Hay quizás un
subgénero de shonen que no es el shonen de aventura. De hecho, no sé si lo llama shonen, que es el anime de deportes, que es muchas veces ya la parodia, se parodia mucho, por ejemplo, Supercampeones, cuando un personaje le va a pegar a la pelota y los 20 personajes que están alrededor hacen su comentario acerca de está haciendo el tiro del dragón. Y no puedo creer que dominó la técnica, y de repente hay un flashback y otro personaje que dice algo al respecto, y cuando le pega a la pelota el arquero salta y todos los personajes comentan acerca de cómo salta el arquero. Porque también creo que hay dos razones. Por un lado, el tema de producción. Tengo que producir en masa una serie que tiene que tener 50 capítulos, hay que estirar todo lo máximo posible. Pero por el otro lado, también hay que recordar que el anime se miraba en televisión. Es un producto para televisión, para mirar mientras no lo mirás, mientras tomás la chocolatada, mientras vas al baño, está ahí puesto. Y al igual que la telenovela mexicana, te lo tienen que explicar con audio. Las cosas no solo se tienen que ver, sino que un personaje la tiene que comentar. Por lo menos en estos que son así masivos de 300 capítulos. Quizás si ves un anime más de autor, de 12, Evangelion. Claro, de 12 capítulos, 20, no sucede eso. La dilatación del tiempo como herramienta sirve mucho para marcar el dramatismo en una acción. Sí. Por eso un capítulo cómico puede durar solo un capítulo de relleno y ser cómico nomás. Y ahí se nutren del estilo animación y otras cosas. Pero yo creo que para marcar la gravedad y la cadena de pensamiento de los personajes, la dilatación del tiempo es este código que existe dentro del anime, que uno tal vez al principio no entiende, pues en Hora de Aventura no existe eso. De hecho, Claro. el anime es algo mucho más constante, porque el medio acepta y demuestra que todos los personajes son pensantes en todo momento. Que eso en verdad creo que tiene también que ver con la naturaleza, el origen del público al que apuntan, que es gente que tal vez no se da cuenta que tiene que pensar sus acciones al principio y que lo tienen que hacer. Y Goku era alguien que no hacía eso justamente. Claro. Y a medida que fue avanzando, Naruto en un principio también, porque si nosotros lo vemos y vamos a ver, los protagonistas empiezan a mostrar similitudes. Es la persona súper bien intencionada, pero con un pasado trágico. El pasado trágico es esencial en el anime, y no solo el protagonista. Yo creo que Naruto es uno justo que abusa un poco de eso, porque todos los personajes tienen pasado trágico, pero yo creo que un caso muy, muy distinto, pero muy bueno, que yo creería que es shonen, es un anime bastante popular que se llama Death Note. Death Note es un anime que subvierte muchas cosas, pero que, volviendo al tema de la dilatación del tiempo, hay capítulos enteros de Death Note, que son muy buenos por cierto, en los cuales los personajes están literalmente caminando 2 cuadras nomás. Pero es cómo logro que esta persona llegue y haga esto en este tiempo. Death Note utiliza mucho esta herramienta, que es algo parecido a lo que es distinto, pero es parecido a lo que hacía Shakespeare, que tiene que ver con el monólogo interno. Sí. La imagen se congela y el personaje dice en voz alta: tengo que hacer que esta persona haga esto y esto antes de que yo haga esto, no sé qué. Yo creo que es un lindo anime de puerta de entrada para alguien que no ve anime, porque no es tan largo, no es corto tampoco, está ese punto medio de 60 capítulos, Claro. porque no sigue las reglas estrictas del shonen, que hay gente que a veces está medio negado a eso, y en este caso nuestro protagonista es el villano de la historia, lo cual lo hace ya bastante distinto al shonen en general. Sí, bastante occidental. Bastante Sí. moderno. Posmoderno, No es un shonen de acción, Claro. tampoco, es bastante distinto en todo sentido, y por más que es muy exagerado y muy sobreutilizado el recurso este de la dilatación del tiempo para explorar los pensamientos, también avanza de forma progresiva. A esto se le llama Kamehameha. ¿Qué? ¿Dijo Kamehameha? ¿Qué es el Kamehameha? Es una técnica especial donde concentras toda la energía de tu cuerpo y la expulsas de un solo golpe. Aunque jamás me imaginé que vería esa técnica con mis propios ojos. Volviendo a shonen, habíamos dicho que el protagonista es idealista, es valiente, es muy impulsivo, no es realmente muy inteligente, pero tiene una inteligencia emocional muy grande. Pero me parece muy importante decir que no está solo, que parte de la clave del shonen es el grupo, que la aventura no la tiene solo el protagonista. Ya hablamos de los rivales y los frenemies. ¿Qué otros tipos de arquetipos de personajes tenemos? Bueno, tenemos muchas veces lo que son los compañeros o el compañero. El sensei está siempre como esa figura de adulto, Claro. que enseña al maestro. El sensei tiene siempre dos lados. El sensei es importante, y yo creo que en líneas generales
se muestra como alguien fallido de forma muy rápida también. Por ejemplo, bueno, el maestro Roshi es este pervertido, el principal sensei quizá de Naruto, que emula mucho del maestro Roshi. Se lo descubre espiando un baño de mujeres porque escribe libros eróticos él, a pesar de ser un ninja legendario. Siempre está como el trope del viejo verde, ¿no? Sí. Sí, tal cual. El primer sensei de Naruto, mientras los entrena, lee dichos libros eróticos que después van a enterarse que los escribe su otro sensei. O sea, son personas que nosotros igual hoy en día los vemos como claramente están mostrando una falla, pero yo creo que esto en verdad es algo muy normalizado en Japón, que los hombres consumen este tipo de contenido y creo que no los avergüenza mucho. No sé si, obviamente, ya lo hablarán en su momento, pero están familiarizados con la animación hentai. Claro. Pero es algo mucho más normalizado que acá en algún sentido. Puede ser. Y también muchas veces está puesto como el comic relief o como humorísticamente todo eso. Sí, Como está para que nos riamos de que, este viejo bizarro, qué sé yo. es una representación que realmente no es muy positiva, pero bueno, sí, claramente está normalizado. Después, además del sensei, tenemos al compañero, que en Dragon Ball es Krillin, claramente. Sí, claramente. El sidekick. Y la función de sidekick es un poco la típica, es el Holmes de Sherlock. Claro. Ponerte una vara más normal para darte cuenta de lo increíble que es el protagonista, ¿no? Hay un tropo en lo que es la representación de mujeres en los medios, que es el de la mujer en la heladera, que es muy típico de los cómics yankees. De hecho, el nombre del tropo parte de un cómic de Flash, si no me equivoco, que es matar a la mujer para que el varón protagonista tenga una acción de venganza o de justicia o lo Como que sea, un ¿no? MacGuffin, tipo, la existencia de ese personaje Sí. femenino es un MacGuffin Sí. para que el personaje masculino accione. Exacto, obviamente sistemáticamente es un garrón en términos de representación esto, pero es muy interesante que en el anime Krillin funciona un poco de esa manera, te lo mato para que Goku se enoje, y es el amigo y no una mujer. Entonces ahí tomo esto para saltar la relación del protagonista con las mujeres. En general el protagonista de Shonen no es muy sexuado, es bastante asexual. También es bastante romántico. Digo, Goku eventualmente se casa, pero se casa con Milk porque cuando eran niñas Milk le dijo, nos vamos a casar. Entonces cuando hay un salto temporal en la serie, bueno, se casan porque Milk le dice, bueno, iba a ser así. Y de repente hay algo medio de la moral japonesa, ¿no? De si te creces y te des tal edad, tenés que estar casado. Y el protagonista no va a ser la excepción. Entonces, de nuevo, acordémonos que el shonen tiene un factor educativo. Sí, por supuesto. Vuelvo mucho a este ejemplo porque Naruto tiene dos compañeros fijos de equipo. Una mujer y su amigo rival, fórmula del shonen, y su interés amoroso. Pero Naruto presenta esto que vos mencionabas, quizá que todo lo que tenga que ver con lo medio romántico está mayormente utilizado como factor de comedia. Sí. De hecho, los primeros gags del primero o segundo capítulo es Naruto queriendo sentarse al lado de ella en la clase y queriendo darle un beso, y termina dándole un beso a su rival en la boca, y es su primer beso de los dos. Claro. Todas estas actitudes de los protagonistas de shonen, que suelen ser shonen, o sea, adolescentes o chicos jóvenes, tienen muchos de estos rasgos con los que un adolescente se puede sentir muy identificado, porque justamente todo lo de la inocencia y el despertar sexual y la pubertad y como no saber cómo manejar eso, justamente es lo que a todos nos pasó cuando fuimos adolescentes y a lo que le está pasando al público. Y también tiene mucho que ver con, por ejemplo, las apariencias de los personajes principales siempre son un poco distintas de los demás, y es como si hay como una incomodidad de eso, de la apariencia, de no encontrarse a sí mismo, de, no sé, o ser el distinto, porque muchas veces el protagonista es o el elegido, es distinto por eso, o es el distinto porque, no sé, en el caso de Goku chiquito tenía una cola y era medio discriminado por eso. De hecho, bueno, muchos shonen pasan en la escuela. Claro. Sí, suelen pasar en ámbito académico, Sí. porque Claro. depende del mundo, es una escuela o Claro. lo que sea, pero sí, Naruto empieza cuando están terminando de graduarse como ninjas, que igual es como un equivalente nuestro a terminar la primaria, como mucho. Sí. Eh, En cuestiones de género está esto, ¿no? Las chicas pueden tener vergüenza de encontrarse con su crush, pero tienen claro que les gusta. Dicen, me gusta Sí. este personaje. En cambio, los chicos
no entienden qué les pasa. Los varones no entienden qué les pasa, se sonrojan, no se animan a decir me gusta. Por ahí, porque hay una cuestión de como que al varón no le pasa eso y está confundido, es más tonto emocionalmente respecto de lo romántico. Claro, como el varón no puede encontrarse con sus sentimientos porque eso está mal, obviamente. En el caso de Naruto, si uno viese los primeros capítulos, Sakura es un ejemplo terrible para las chicas, porque literalmente les preguntan cuáles son sus objetivos y ella solo habla del chico que le gusta. Solo habla del chico que le gusta y literalmente solamente actúa en un principio en la serie, que hace muy pocas cosas de hecho en la serie, y las hace muchas veces porque su interés romántico, que ni siquiera es correspondido, le pasa algo, es el personaje, como ustedes decían, quizá que está llorando, que externaliza quizá lo que en general pasa, pero es ella la que está llorando. Claro. Pero van cambiando cosas. Algo que se destaca del protagonista de Boku no Hero Academia es que llora mucho. Claro. Llora mucho. Nadie es Shinji de Evangelion, que es lo único que hace llorar, pero este personaje llora mucho y no solamente llora por tristeza, llora por emoción, por felicidad muchas veces. Llora y además llora, pienso en Steven Universe, ¿no? Sí. Llora en público, llora en frente de otras personas. La conclusión del primer capítulo, o sea, el primer capítulo está medio dividido en dos, sería el segundo. Este es un chico que vive en un mundo donde todo el mundo tiene superpoderes prácticamente y ser un héroe, parecido en algún sentido al mundo de One Punch Man. Ser un héroe es una profesión. Hay agencias, se les paga, el gobierno les paga, vos tenés que ir a una escuela para ser superhéroe, es una carrera. Claro. Y este chico quiere ser superhéroe y no tiene poderes. Es de las pocas personas que nace sin poderes. Ah, muy bueno. Y él se encuentra en su primer capítulo con el héroe más grande del mundo, que es el que él ama, es un fanático total, Sí. y le pregunta a él, yo no tengo poderes, ¿puedo ser un héroe? Y el héroe le dice, no, sé policía, pero no seas un superhéroe. Wow, claro. Él lo destruye un poco eso, y después por cosas que pasan en el capítulo concluye con que él se está yendo a la casa, y este héroe lo va a buscar, le dice, me confundí, vos podés ser un héroe. Claro. Y el chico, a medida que va pasando esto, empieza a llorar y hay unos planos que la verdad es que es esto que le empiezan a... cómo cambia el anime, que esto es algo que no harían ni siquiera con el personaje femenino antes, de cómo él se agarra el pecho, empieza a temblar, le empiezan a caer las lágrimas y todo es bueno. Una cosa, por ejemplo, que no veíamos quizá en Dragon Ball o en Dragon Ball Z y que empezamos a ver es que el antagonista puede intentar tener esto de un fin noble. Pasa mucho, en Naruto empieza a pasar mucho a medida que avanza la serie, Claro. pero se intenta buscar esa complejidad que yo creo que trasciende el anime. Esto lo vemos en... Antes Darth Vader era el malo, punto, y daba miedo. Ahora el malo tiene que tener un motivo muchas veces y en ocasiones es bueno, Sí, sí. pero se busca mucho esa variedad también. Lo que quizá en cosas como Dragon Ball Z no veíamos. Freezer Bueno. era malo y Cell era malo. No Bueno, hay- pero Majin Buu era un poco más aniñado y cómico. Eso me parece que tiene que ver con la visión de Akira Toriyama, ¿no? Akira Toriyama cuando hizo Dragon Ball al principio era muy cómico. Con Dragon Ball Z perdió esa comicidad y ganó epicidad. Y Majin Buu tiene como esa cosa medio rara porque estás en un momento de la serie en el que los protagonistas son extremadamente fuertes, pero de repente el antagonista es ridículo. Ahí tenemos dos puntos. Majin Buu, lo acepto lo que decís, pero igual a la vez se termina dividiendo su maldad y su cuerpo físico literalmente para tener a otra vez a alguien que es totalmente malo sin motivo. Bueno, claro. Es En la encarnación del caos, el que sería el, no sé, mini Majin Buu, no me acuerdo el nombre. Pero eso, claramente como esta lucha que tiene en el centro de su serie Dragon Ball, Claro. el conflicto entre lo cómico y lo épico. Pero Dragon Ball, creo que a diferencia de lo que yo estaba diciendo, presenta una visión del mundo medio maniquea. Como el mal existe de forma encarnada y de forma el bien también está de forma encarnada, que es Sí. Goku, digamos. Claro. Eh, Es blancos y negros. hay blancos y negros, me parece, en Dragon Ball Z. Por favor, dime cuál es el poder de pelea de Kakaroto. Es de más de 8000. ¿Qué? ¿8.000? Debe ser un error, la máquina sufrió una descompostura. Es un problema del anime en shonen muchas veces, que es la escala de poder. Es un inconveniente muchas veces, porque se atan un poco a la línea de necesitamos más grande y más espectacular. Sí. Y eventualmente en cosas como Dragon Ball, eventualmente juegan en contra un poco. Sí. Porque Dragon Ball Z, empieza con escalas de poder numeradas.
el famoso meme It's Over 9000, Claro. es Vegeta dándose cuenta que el poder de Goku es más de 9000, Sí. que es mucho. Ya al final de esa saga, de la saga de Freezer, ya no se puede hablar de escalas de poder porque no tienen sentido. Entonces, ¿cuál fue la lógica de eso? No, bueno, tenemos que deshacernos de esto y nadie nunca más menciona eso. Porque bajo la necesidad de producción, de tener que hacer cosas para llamar la atención, sacrificamos quizá la coherencia dentro del mundo. Bueno, es un problema de los superhéroes en general, también de los occidentales, de Avengers, pienso. Bueno, ya acabamos con el villano más grande de este país, vamos al villano más grande del planeta. Terminó el del planeta, vamos al del universo. Terminó el del universo, vamos al de los Universos multiversos. paralelos, ¿Entendés? Y eso es lo que le pasa a Dragon Ball Super. Sucede mucho, sí, sucede muchísimo y la única solución normalmente, por ejemplo en Dragon Ball, es hay que cambiarle el color del pelo a Goku. Hay que cambiárselo y hay que cambiárselo. Sí. Ya se le están acabando los colores. Claro, la razón por la cual el pelo de Super Saiyajin es rubio es porque Akira Toriyama, cuando dibujaba el cómic, quería hacer una diferencia y lo hizo rubio para no tener que rellenar, porque negro hay que rellenar el pelo y rubio no, y entonces era más fácil, más rápido de hacer. Mirá, hablando de O sea, producción. en realidad no es rubio, es blanco, es claro. Claro. Y después cuando se tradujo Para el anime. en color al anime se puso rubio. Se puso rubio. Boku no Hero Academia, algo que yo creo que hace muy bien en cuanto a escala de poder por ahora es muestran el tope de la escala de poder en este héroe amado por todos al principio de la serie. Entonces vos ya tenés el máximo. Ya lo tenés ahí al máximo. Y la gente está creciendo para intentar llegar a ese máximo. Y no están ni cerca de ese máximo, estando en una cuarta temporada. En este caso, como que el tope ya lo vimos. Medio al principio de la serie. Entonces es cuestión de crecer hacia un norte. Y yo creo que eso, entre muchas cosas, también marca a alguien que dice, ok, ¿cómo agarro el género y soluciono un problema que quizá el género sufre? Porque Naruto sufre del mismo problema que Dragon Ball Z, Sí. Bleach también. Bueno, justamente ese problema es, ya que estamos hablando de subversiones, es el tema de One Punch Man. One Punch Man es una parodia de shonen en donde el tema principal es del poder y se trata, no, que no voy a spoilear la serie, ¿no? Pero es un protagonista que con una piña puede vencer a cualquier villano desde el primer capítulo. One Punch. Por eso One Punch Man. Y el tipo Quiere ser un protagonista de shonen y no puede. Él quiere ser el que de chico quería ser héroe y entonces voy a entrenar para lograr serlo, pero es tan bueno haciéndolo que ya no lo quiere hacer. es absurdo digamos. y está aburrido. El tema de One Punch Man es que el protagonista está aburrido. Entonces es el gag. Claro. Y realmente es el gag de toda la serie, lo cual puede ser medio tonto, pero es muy gracioso y son solo 12 capítulos. Hay una segunda temporada que no la vi y no la voy a ver porque todo el mundo dice que es mala. Porque medio como vos decís, en verdad toman un ángulo que es bastante distinto por un tema de que está agotado el recurso quizá desde la primera temporada de el protagonista que es tan fuerte que se aburre. Sí. Porque lo que hace bien la primera temporada, esto que hablábamos, es que usa la desproporción en escala de poder a su favor. Para alguien que está familiarizado con el anime, cuando aparece un enemigo nuevo, realmente llegás a veces a decir, ah, pero este va a ser el que le va a dar, y no. Claro. Sin spoilear en sí la serie, el tema es que normalmente no pasa. Claro. Entonces, eso es con lo que juega. Juega con la expectativa que vos solo te haces al verla, de decir, ahora va a cambiar. Claro. En relación a subvertir expectativas y hacer algo muy, muy bueno realmente, del mismo creador de One Punch Man, hay una serie que se llama Mob Psycho 100, que tiene 2 temporadas, y son alucinantemente buenas y cortas, súper recomendada. La serie va a alguien que ya también tiene un poder como absoluto, pero que le falta todo lo demás que tiene un protagonista de shonen. Es malo en el colegio, no tiene amigos, nada, y su vida es como aburrida porque no tiene una vida social, no tiene nada, inclusive él hasta tiene miedo a su propio poder. Entonces tampoco es algo que usa orgullosamente, él es psíquico. No voy a contarles más de la serie, pero la construcción del personaje no va en hacerse más fuerte, sino todo lo contrario. El hombre no puede obtener nada sin antes dar algo a cambio. Para crear, algo de igual valor debe perderse. Es la primera ley de la alquimia de la equivalencia de intercambio. Dentro de los shonens que subvierten ciertos tropos, está mi preferido, que es un pseudo shonen, que es Full Metal Alchemist, que tiene 2 cosas muy particulares. En primer lugar, tiene una creadora mujer. No hablamos mucho de esto, pero obviamente es una industria muy ocupada por varones.
Y Fullmetal Alchemist para mí es el mejor anime que vi. La creadora es mujer y eso, bueno, pues se podría analizar a ver si tiene alguna incidencia en cómo se representan los personajes, cómo se representa la serie. Pero lo que está claro es que el protagonista tiene algunas cosas muy diferentes. Por ejemplo, no es tan impulsivo como el típico héroe de shonen. Es muy analítico Edward, piensa bastante y tampoco es tan inocente. Ellos tuvieron un trauma de niñez, los dos protagonistas, y eso hace que sean chicos de 10 años, pero que tienen un bagaje emocional y una madurez de personas que vieron cosas muy graves, y entonces desconfían bastante del mundo que los rodea y esperan que la gente sea mala, y eso les afecta y toman las decisiones a partir de eso. No, la inteligencia de Edward es una inteligencia mucho más lógica, más que emocional e impulsiva. Pero del mismo modo tiene claramente ese gran corazón. En el fondo está ese gran corazón y cambia el mundo. Pero el que tiene la inteligencia emocional más fuerte es el hermanito. Sí, es el hermano que paradójicamente su alma está presa dentro de una armadura, entonces su cuerpo es muy frío. Entonces es un personaje muy lindo. De hecho no puede dormir, no puede comer. No siente frío, no siente calor. Es muy triste la vida de Alphonse, pero tiene un corazón enorme. Es un shonen muy distinto, en líneas generales más allá del protagonista, por un tema temático de las cosas que encara. En algún sentido me hace acordar un poco, ustedes el otro día hablaban de Gravity Falls, y hablaban por ejemplo del backstory de Sus, Claro. y del padre que no tiene. Ese tipo de cosas en Fullmetal son lo normal. Claro. Y eso no quiere decir que recae en flashbacks. No es que estamos cada vez que conocemos un personaje viendo el flashback del personaje. Porque el mundo ya es lo que es un mundo donde el gobierno es militar, donde todo el trasfondo es después de una gran guerra, emulando la Segunda Guerra Mundial y lo que hizo un poco en Japón. Y quizá esto que vos decís, Aus, que estaría bueno verlo de la representación, al ser creadora mujer, yo creo que yo que no sabía que era una creadora mujer, yo siempre asumí que tiene que ver un poco como no se tocan ciertos tropos y ciertos clichés del anime en cuanto a la representación de la mujer o del hombre, porque está todo tan invadido por un contexto sociopolítico tan marcado en la serie que no da lugar a veces a eso, pero sí tenés personajes, los personajes más rudos o más fuertes de la serie son mujeres en el sensei que tienen ellos o en Armstrong. Yo creo que lo interesante en Fullmetal es que las subversiones que genera, a diferencia de One Punch por ejemplo, lo hace de una forma muy sutil, excepto por esto del contexto, que domina toda la serie de una forma brutal. Y hablando de Fullmetal, tenemos dos Fullmetal. Tenemos Fullmetal Alchemist y Fullmetal Alchemist Brotherhood, y esto es lo que hablamos de producción hace un rato. Una se empezó a hacer y como el manga no había terminado, tuvo que diversificar y hacer algo distinto al manga, y años después se hizo Fullmetal Alchemist Brotherhood, que es una recreación fiel del manga. Y ambas son increíbles, son diferentes, parten del mismo lugar, pero las dos son muy buenas por razones diferentes. Y por otro lado me interesa ver cómo el shonen influenció a la producción occidental. En primer lugar, Fullmetal Alchemist, ya que estábamos ahí, transcurre en un mundo bastante occidental. Sí. De hecho, los nombres de los personajes son Edward, Elric, no tienen nombres japoneses, pero existe... ellos viven en un país que se ve como una ciudad, es un país medio europeo, sí, pero tienen al este un país que es medio China y los personajes tienen nombres medio chinos y tienen ojos diferentes. Bueno, pero eso que hablabas de la Segunda Guerra Mundial, línea de cómo marcó a Japón, la marcó no solo desde el punto de vista de infraestructura y de industria, sino de culturalmente. Japón cambió muchísimo y se americanizó muchísimo después de, de la guerra. Agua, tierra, fuego, aire. Y después, en el occidente, hay un programa, habíamos dicho hace un rato que en los 90, 2000 estábamos acostumbrados a series como La Vaca de Pollito, Dexter, Las Chicas Superpoderosas, que eran autoconclusivas, no eran serializadas, y el anime, el público infantil, trajo esta serialización, estas historias largas que tenías que volver a tu casa a la hora de merendar para ver cómo seguía la historia de Goku. Pero se hizo en occidente una serie, claramente shonen, que es Avatar. Ah, sí. No sé mucho del contexto de producción, pero imagino que fue algo muy intencional. Sí. Esto de querer traer este medio que se estaba popularizando en cosas como
habíamos dicho, Dragon Ball Z, Pokémon, que no lo mencionamos, pero que yo creo que justo acá en Argentina tuvo un impacto bastante fuerte, a nivel mundial en verdad, Sí, Sí. que es el caso peculiar que no tiene un manga claro. que viene atrás, es una adaptación de un Justamente videojuego. por eso es dudoso llamarlo shonen a Pokémon, porque bueno, no fue nunca publicado en una revista shonen Claro. ni nada por el estilo. Pero como que seguía las reglas, era el protagonista Sí. con sus compañeros, con su rival, en una aventura. Al venir de un videojuego en donde vos te pones en el personaje y el personaje es intercambiable, es un comodín para lo que quiera hacer, puede no ser un chico. De hecho, hay muchas historias de Pokémon en las que el protagonista no es Ash. Entonces, es difícil ya meterlo dentro del shonen. Sí, y hay algo de... Son 150 para tener. Te invita a coleccionar muñequitos. Ah, sí. Del mismo modo que Digimon se presta a muñequitos, Medabots, Beyblade, hay muchos animes Yu-Gi-Oh. hechos Formers. Yu-Gi-Oh alrededor del merchandising, ¿no? O Pokémon, de nuevo, aparecía primero el jueguito El y videojuego. después el anime. Pero claramente encontraron ahí Claro. una fórmula clave para vender. El anime de Pokémon fue como un subproducto del videojuego. Está como al mismo nivel un poco de los muñequitos. Sí, Claro. claro. Sí, sí. De hecho, el anime tenía que terminar. Sí. Parece que iba a terminar y que Ash iba a aparecer en un flash forward casado con Misty. ¿En serio? Y el anime terminaba, creo que después de la primera película. Wow. Es una escena que se sacó de la película de Mew contra Mewtwo, donde revelaban él 151 Pokémon, pero por un tema de éxito comercial tenemos que seguir inventando Pokémones. Yo creo que ya vamos por los 700. Sí, sí, así que hicieron una segunda temporada en donde encuentran, hay un continente más, es un Claro. nuevo continente con más que ver. Exactamente. Pero bueno, esto viene también de los videojuegos, porque Claro. al día de hoy, hace muy poco se estrenó Sword lo and Shield. último, claro, Sword and Shield, que es un nuevo continente basado en Inglaterra y como en otra geografía. Nuevas regiones. Nuevos Claro. Pokémon, es como, bueno, es realmente una franquicia interminable, como muy, muy jugosa. Volviendo a Avatar, Ni siquiera se puede hablar de que es un anime, eso fue muy polémico en su momento, En porque su momento. es un anime, no es un anime, se ve como un anime, pero no está producido en Oriente y es un producto americano que sí, está... pero no tan, se ve un poco en algunos diseños, pero la animación es bastante mejor que Sí. en general la del anime, es menos limitada. Claro. Tiene una producción distinta que Tal cual. responde a lo que es Estados Unidos y su industria. Tenemos ejemplos actuales y sigue habiendo la duda. Netflix hizo una serie de Castlevania, que también es un juego muy viejo. Hicieron una serie que es claramente, diríamos que es un anime, excepto que cuando yo la quise ver en su idioma original vi que era inglés. Y entonces ahí vi que no era un anime realizado en Japón, era un anime marca Netflix. Claro. Que está bueno, ¿eh? Pero es como... Ahí es donde empezamos ya teníamos las dudas con shonen como género, como target, y que es un shonen, y ahora ya estamos que es un anime. Sí, es interesante porque quizás pensar en una adaptación occidental de animes hace 20 años lo asociábamos a censura, a volver más maniqueo. Pensábamos que en Japón había más complejidad de personajes y en Occidente no. Claro. Pero hoy en día estas adaptaciones, o por ahí no adaptaciones, sino creaciones animes occidentales, justamente lo que empiezan a trabajar es, bueno, tomamos estos modelos narrativos que están buenísimos y pensamos historias con temas que se hablan acá en Occidente. Entonces me parece que puede estar bueno. A primera vista me da un poco de rechazo, pero realmente creo que puede estar muy bueno. Está el tema de la apropiación cultural, que todos nos empezamos a decir, pero si esto era algo de ellos, yo lo veo más como una herramienta. Claro. Y no como algo a usurpar en sí. El problema sería si quieren estos estudios pretender ser y contar historias que tengan que ver con la cultura o con la noción de lo que en Japón resuena y que terminó resonando a nivel mundial eventualmente. Sí. Algunos por un tema comercial y otros porque realmente es una cultura distinta y nosotros a veces lo vemos como algo creativo o de forma distinta a la forma de pensarlo. Bueno, yo lo que siempre pienso del anime es que no puedo creer la imaginación que tienen para algunas historias, para crear mundos. En algún momento, hace muchos años, me puse a leer historias tradicionales chinas, japonesas, coreanas, como orientales, que son muchas de saber popular o que se transmitieron de generación en generación y quedaron realmente muy ancladas a lo que es todo esto de la imaginación de Oriente. Y tienen incluso, bueno, en la religión shintoísta hay muchas deidades o muchos seres que están, por ejemplo, los kitsune, que son los zorros estos que se transforman, que de hecho hay muchos animes, no sé si en Naruto no hay, los zorros de muchas colas.
Sí, de hecho, sí. Naruto está muy atado, al parecer, a un cuento medio folclórico, que en verdad no es en sí de Naruto, es como un condimento. Hay un cuento que yo no me acuerdo cómo se llama, pero que el protagonista es Jiraiya, el cual está enamorado de la reina o princesa de las babosas, Tsunade, y el demonio, el antagonista de este cuento folclórico es una serpiente. Claro. Y efectivamente el sensei de Naruto se llama Jiraiya, que es el sabio de los sapos. Oh. En Naruto existe una habilidad, se generan vínculos con criaturas místicas que no viven en el mismo plano, y vos generás ese vínculo, entonces podés, mediante tu sangre y usar el chakra, en todo el tema de Naruto, invocar a un animal. Y en verdad yo lo veía y era wow, recopado, animales gigantes peleando con chabones arriba tirando shurikens y cosas, está buenísimo. Pero ya es el doble interesante cuando ves que todo eso, que ni siquiera es la historia central, es parte del folclore de ellos. Sí. Esto es lo que hablamos ahí, sí sería un tema quizá más de apropiación si nosotros queremos... Sí, si apropias sobre lo estético, si decís, qué bueno, voy a hacer un anime acá con animales que luchan, y de repente se nota cuando está vacío. Sí. Bueno, pero todo esto de creación de mundos fantásticos que nosotros desde Occidente lo vivimos como ficción, claramente. Como no sé, pienso desde el Señor de los Anillos para acá, son como, bueno, sí, el género fantástico es algo creado, pero si vamos al folclore, a las leyendas, todo, por ejemplo, de los pueblos originarios casi no se mantiene, muy poco conocemos de eso, que es lo más cercano de nuestra cultura que tenemos. Pero en cambio en Japón, y en Oriente en general, tienen toda esta construcción de mundos fantásticos que es milenaria y ancestral, la tienen como realmente muy... se atraviesa. Yo creo que eso es algo que está muy bueno. Vos ves el Señor de los Anillos y no hay nada que resuene con nosotros porque es fantasía, como decíamos. Claro. Pero en el caso de los animes, con estos mundos fantásticos, es como que intentan introducirlo en nuestro mundo real y ven cómo eso afecta en ocasiones, como que no tienen despegado tanto una cosa de la otra. El otro día empecé a ver un anime que se llama Seven Deadly Sins, los 7 pecados capitales sería, y la intro del anime, digamos, es una voz diciendo esto pasa antes de que el mundo espiritual y el nuestro se separen. Oh. Eso ya conceptualmente es muy distinto a cómo nosotros trabajamos la fantasía. Claro. Bueno, vamos a cerrar acá el capítulo de hoy. Estuvo muy interesante la charla sobre anime, creo que surgieron un montón de cosas muy buenas para seguir pensando. Pero bueno, por ahora estos son los capítulos que vamos a hacer de anime. Si quieren que hagamos alguno más sobre algo específico, nos pueden escribir a nuestro Instagram, que es @charlasanimadas. Gracias, Iña, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme y sí, me quedo con ganas de hablar mucho más. Sí, creo que eventualmente quizás podemos hacer capítulos de series en particular, o de subgéneros. Quizás algún día hagamos un capítulo sobre anime de deportes. Pero bueno, realmente da para rato. Decir anime es como decir películas. Claro. es mucho. No nos animábamos a empezar a hablar de anime porque sabíamos lo inabarcable que era. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer estos dos, llamarlos géneros, no géneros, estas dos particularidades de anime que fueron el capítulo pasado de Mahou Shoujo y este de Shonen. Y a mí me pueden seguir en Instagram también, en @iña_arredondo. No estoy muy activo, la verdad, pero siempre que alguien quiera hablar o tenga alguna consulta, sea de cine, anime, cualquier cosa audiovisual, estoy disponible. Bueno, eso fue todo. Eso fue todo. Nos escuchamos la próxima. Chao.